¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal, soy Karena Dardi, hablándoles en esta ocasión sobre la pareja borderline narcisista. Y lo que voy a tratar hoy van a ser las emociones que están involucradas en esta relación, y cómo van interactuando en esta psicodinámica muy particular de ellos. Y este material está basado en el libro de John Le Carré, Narcissist Borderline Couple. Y bueno, a trabajar. Bueno, narcisistas y borderlines tienen emociones primitivas. Ambos comparten este tipo de manera de percibir el mundo, lo que los rodea, lo que sienten. Y bueno, y cuando están activadas son muy difíciles de dilucidar qué es lo real y qué es la proyección, qué es la decisión, qué es la idealización y la devaluación en ellos. Las emociones primitivas, de las cuales he hablado muchas veces, son justamente estas, pero nunca he entrado a describirlas y hoy voy a pasar a describirlas. Bueno, la primera emoción que ellos no pueden manejar muy bien es la vergüenza y la culpa. La vergüenza está ligada a la dependencia. Es como un virus que opera sobre la psique de las personas e impide su recuperación. Es más pronunciada que la culpa y sucede en la posición esquizoide paranoide, de las cuales hablaré a continuación en el próximo capítulo, donde hablaré de las posiciones dinámicas de cómo va cambiando la psiquis a medida que van avanzando en el conflicto de pareja. La vergüenza es sobre la preocupación de lo que otros piensen, pero la culpa se interpone entre la persona y su conciencia. En cambio, la culpa ocurre en una posición depresiva y es el deseo de reparar los actos del pasado que involucran malas acciones, malas conductas y transgresiones. La culpa es el remordimiento frente a algo. Por otro lado, la vergüenza está asociada al aislamiento y al ser abandonado. La vergüenza siempre es una manifestación de miedo de ser rechazado por otros. Un ejemplo, dentro de la dinámica de las relaciones borderline narcisista, el marido narcisista proyecta sobre la esposa sentimientos de no valer la pena, de no tener derecho a nada. Tú solo te quejas y molestas. No sabes pedir nada de buena manera. Y ella escala las demandas, entonces allí el narcisista se retira. Y como él se retira, ella ataca. Y cuando lo hace, conecta con su culpa. Y ella con su vergüenza. Y es así como en esta relación es un baile entre la culpa y la vergüenza, pero no trasciende de ese lugar. Otra emoción que ellos manejan a menudo son los celos y la envidia. Mientras que en la envidia se intenta eliminar al objeto envidiado, lo cual es una emoción de las más primitivas, en los celos se lucha por la exclusividad, por la no pérdida del objeto, pero no se busca destruir en este caso el objeto de amor. Los celos están directamente dirigidos a un rival. Y el primer rival que tenemos, todos los seres humanos, van a ser primero nuestro papá y después los hermanos. Estos son los primeros rivales en la vida y depende cómo se haya salido de eso, quedan los otros esquemas. Bueno, omnipotencia y dependencia sana. Los niños que han crecido con carencias de madre no sabrán en el futuro desarrollar necesidades dependientes saludables. La omnipotencia es lo opuesto a la dependencia y se forma a partir de una madre no disponible. Para repeler el sentimiento de pequeñez y de desesperanza, algunas personas desarrollan un grandioso self o un omnipotente self. Estos niños, ya adultos, van a proyectar y humillar a los demás por tener necesidades, incluso por tener necesidades saludables, haciéndolos sentir demandantes, repulsivos y dependientes solos por necesitar o desear, mejor dicho. Y van a decir expresiones, estos narcisistas van a decir expresiones como: viste que sos la única que necesita, yo no necesito nada, no deberías de tener ninguna necesidad, yo, el narcisista, soy perfecto, no tengo necesidades y no necesito nada de nadie. Esto no es real, porque el narcisista pide y exige, pero te hace creer que vos se lo das voluntariamente, que es distinto. Ahora vamos a hablar de lo que es el retirarse versus lo que es la separación en sí. El retirarse, sabemos, acá lo podemos incorporar al concepto de hombre frío, o el ghosting, que también se habla muy propiamente de narcisista, pero no lo comete solamente narcisista, escuchen muy bien.
El trabajo de Bowlby, que yo lo he citado en el canal cuando hablé de la teoría del apego, enfatizó la diferencia entre retraimiento y desapego. El desapego no debe confundirse con la negación o el retraimiento. En realidad, la abstinencia es más saludable porque mantiene un cierto apego libidinal al objeto. Cuando hablo de apego libidinal al objeto, me estoy refiriendo a que se inviste de energía psíquica al objeto de amor. O sea, todavía me interesa, en castellano, digamos. Cuando uno se desapega, entra en un estado de abatimiento. Los niños que se quedan solos, ignorados y descuidados durante largos periodos de tiempo entran en esa fase de desesperación. La protesta activa del niño disminuye cuando no hace más demandas, pero esto sucede ante una madre ausente, porque no es saludable que un niño no haga demandas. Según Kohut y sus seguidores, y acá una gran diferencia con Otto Kemper van a ver, los pacientes limítrofes no pueden afrontar una transferencia de objeto propio y están más sujetos a la fragmentación que sus contrapartes narcisistas. Muchos teóricos están de acuerdo en que los límites, o sea, los borderline, operan a un nivel de regresión mucho más primitivo e intenso que aquellos otros trastornos de la personalidad y son más susceptibles a la interrupción, o sea, a la disrupción de la mente. Cuando sus estados arcaicos, sus puntos de B, o sea, los que se refiere John Lacan con puntos B, es el P-spot, vulnerability spot, los puntos de vulnerabilidad, se valoran adecuadamente y su identificación proyectiva está lo suficientemente contenida, sus características límites disminuyen y las reacciones a eventos relativamente menores se vuelven menos catastróficas y severas. Según Bowlby, hay ciertos segmentos de personalidades que se han desprendido por completo de sus objetos. En opinión de John Lacan, estas son las personalidades esquizoides con características de trastorno límite de la personalidad. El narcisista se retira, pero aún mantiene un apego, la necesidad de ese objeto de amor. Es importante reconocer este punto al interactuar con una pareja borderline narcisista. Hay una gran diferencia entre quien se retrae y de quien se separa. Quien se separa corta el vínculo y va a decir cosas como no me importa y se va a comportar así de esta manera, haz lo que quieras, no tengo ninguna opinión. Los principales mecanismos de defensa que tiene un narcisista son la retirada y el aislamiento. Los narcisistas se aíslan, van a dejar a sus familias, ignorarán a los demás, harán cualquier cosa para preservar su sentido de sí mismos como seres especiales. El aislamiento del narcisista y los comportamientos resultantes crean todo tipo de fantasías en sus parejas borderlines. Los narcisistas desconocen las mortificaciones que sufre una persona borderline o cualquier otra persona incluso, lo que provocan al otro. Ellos no toman conciencia de ese alejamiento de lo que provocan el otro. Preferirían morir antes que enfrentarse a la humillación, a la vergüenza o al daño al sentido de sí mismos. El retraimiento más obvio, por supuesto, que es el físico, en el que el narcisista se aleja cuando se siente personalmente herido e incomprendido. El retraimiento emocional es encubierto, sutil, de naturaleza más insidiosa que el retraimiento físico y más generalizado. La abstinencia narcisista puede tener graves efectos perjudiciales en las personas que exhiben vulnerabilidades emocionales. El estado de aislamiento puede crear profundos sentimientos de incompetencia y confusión, y especialmente en los niños. Cuando el narcisista es padre de una criatura, padre o madre de alguna de estas criaturas. Los borderline, que tienden a sentirse excluidos e indignos, tienden a identificarse con la abstinencia del narcisista. Debido a su susceptibilidad a las proyecciones de los demás, los borderlines no reconocen la abstinencia como un proceso de mala adaptación. La ira, ahora vamos a tratar la ira narcisista versus la ira de la persona borderline. La experiencia de John Lacan como terapeuta sugiere que la ira narcisista es una respuesta a ser malinterpretado, ignorado o herido, especialmente cuando el dolor implica el sentido de especialidad que siente el narcisista, el sentido ese de ser único, especial. La rabia narcisista proviene de un sentido de lesión personal y puede sonar como ¿cómo te atreves a humillarme frente a nuestros amigos? O siempre me estás humillando y avergonzándome, me haces ver como un tonto.
O aquí que me he esforzado tanto y nunca aprecias todas las cosas que he hecho por vos, me voy. La rabia, en cambio, la furia que tiene la persona borderline es una respuesta sensorial a la amenaza a la propia existencia. Esta rabia tiene cualidades de actuación que son paralelas a la ansiedad persecutoria. La rabia de la persona borderline es una respuesta al miedo a no existir, a diferencia de la rabia narcisista, que es un arrebato emocional hacia un yo amenazado, el resultado de la culpa de un yo indulgente. La rabia límite, o sea, la persona con trastorno límite, es un intento de destruir lo envidiado para aferrarse a los buenos objetos internos. La rabia de la persona límite puede sonar como: no me des tus excusas, no eres nada, no mereces nada y por lo tanto no tendrás nada. Y en ese caso estaría proyectando su estado de sentirse nada frente al otro. O van a decir cosas como: ahí tienes otra vez, o ahí tienes otra vez saliendo con tus amigos, ¿no soy lo suficiente bueno para ti? Ahí se ve la ansiedad de abandono. Verás cuando regreses, yo no voy a estar aquí esperándote. Tendencia de la persona borderline al desquite, a la venganza, que lo hablé en el video anterior, que son muy susceptibles a esto. En realidad, las dos personas se están vengando continuamente del uno del otro. Los estados momentáneos de ira y rabia son modos de comunicar sentimientos legítimos y por lo tanto son saludables. Sin embargo, si uno espera demasiado para lidiar con los sentimientos, estos se intensifican y se convierten en algo intolerable, una bola de nieve. La ira aumenta cuando uno no reconoce los significantes internos que provocan el terror. La rabia asesina y las fantasías de represalia pueden volver a entrar en la psique a través de la identificación proyectiva, como dice Bion, como objetos grotescos, en una forma inquietante pero irreconocible. Utilizando conceptos de pensamientos de Bion, el terapeuta traduce el lenguaje de la ira y los ataques para proporcionar un significado digerible. Grostein propuso que los estados de experiencia constituyen los eventos mentales más fundamentales para las personalidades psicóticas y limítrofes y representan la confluencia de elementos de significación y falta de sentido. Aplicando las ideas de Grostein a la rabia y a la ira de las personas límites, uno podría conjeturar que lo que aterroriza a estos individuos son los elementos desconocidos, el pavor sin nombre, como lo llama él, o los estados de entropía o de la nada misma que Grostein describió como lo llamó agujeros negros. Es el vacío que siente el borderline. Las personas límites carecen de mecanismos de autorregulación, se ignoran las señales internas, los significantes o los intentos que le permiten anticipar un hecho doloroso. La rabia narcisista se expresa cuando perciben un insulto directo a su sentido de derecho o a su grandiosidad, lo que resulta un aislamiento físico o emocional. Tanto los límites como los narcisistas se sienten víctimas inocentes y se quejan con vehemencia el uno del otro. Mirá lo que me has hecho. Vamos a describir ahora un poco las sensaciones corporales. La ansiedad en las personas con trastorno límite a menudo no se expresa con palabras, sino a través de sensaciones corporales. Necesitamos, las personas que tienen una pareja con borderline, con trastorno límite, es necesario prestar atención a estas señales. Las formas de comunicación no verbal se transmiten a través del lenguaje corporal, a través de somatizaciones, de ideación suicida y muchas formas de conductas adictivas que incluyen no solo la adicción al alcohol o las drogas o a la comida, sino también las relaciones adictivas. Al regreso a relaciones adictivas. Estas formas no verbales de relacionarse pueden preocupar, consumir o controlar a la otra persona. La mayoría de las veces la pareja de la persona límite. En esencia, el autosacrificio, la subyugación del yo y el establecimiento de un falso yo se apoderan del intento de la persona borderline por cubrir sus necesidades y afrontar ese vacío, del que estas compulsiones tienden a actuar como sustitutos. Es muy común ver que una persona con trastorno límite está dentro de una relación
saludable, tranquila, y se sienta invadido por una poderosa sensación de vacío y quiera y tenga el impulso de regresar con una relación tóxica anterior. Esto es para sentirse vivos. MDE en 1987, en un artículo inédito presentado por el Congreso Psicoanalítico Internacional de Montreal, reflejó los puntos de vista de Freud mientras discutía sus propios hallazgos en biología del desarrollo y observación infantil. Aunque no implicó diferencias diagnósticas entre los borderlines y los narcisistas, infirió que los borderlines tienen más necesidad de seguridad y tienden a actuar desde sus estados biológicos en lugar de sus estados de pensamiento. Dolor y sacrificio. Para obtener una imagen más clara de lo que le hace a uno soportar el dolor, es necesario comprender algo sobre la formación del grupo, o sea, de la pareja como grupo, y el alcance o los extremos a los que llegará el grupo para preservar su sentido de identidad grupal. Lo que ocurre en los grupos puede ayudarnos a comprender lo que ocurre en el yo colectivo de la pareja o en el yo individual. La preservación de uno mismo y la necesidad de protegerlo a cualquier costo pueden ser más omnipresentes que la vida misma. Las personas en grupos, así como los individuos, se esforzarán por preservar el yo y el yo colectivo de este grupo a sus propias expensas o a expensas de sus hijos. Para preservar, por ejemplo, una causa nacional, un sentido de orgullo, un yo grupal, los combatientes kamikazes estarán dispuestos a morir por su país. John Lacan toma mucho el ejemplo del conflicto bélico entre Palestina e Israel para hablar de este grupo justamente. Hace muchas metáforas y ha tenido muchos estudios de campo en ese terreno. Qué curioso que yo también me haya metido por ahí. El dolor suscita problemas no resueltos que deben resolverse para que la persona crezca, se desarrolle y enfrente nuevas experiencias. Como se señaló anteriormente, tanto los borderlines como los narcisistas temen a nuevas experiencias y prefieren volver a experimentar las viejas, incluso aquellas que son dolorosas y destructivas. El autosacrificio puede suceder tanto en el individuo como en el grupo para preservar una identidad propia o grupal. Si un paciente continuamente amenaza con suicidarse o hace intentos de suicidio, obtenemos claramente una sensación de autosacrificio. En ciertas sectas religiosas, los miembros elegirán la muerte antes que la pérdida de un yo grupal. Sin embargo, el autosacrificio puede tomar formas más sutiles, lo que hace que sea más difícil de discernir. Los narcisistas sacrificarán cualquier cosa que preserve la identidad propia o su egocentrismo. El niño narcisista puede convertirse en un pianista porque su madre, que está involucrada en algunas artes exhibicionistas, quiere que su hijo toque el piano como un reflejo de sí misma, incluso a expensas de las necesidades y los deseos de su hijo. Los borderlines con frecuencia, muy a menudo se sacrificarán a sí mismos, a sus familias y a sus hijos. En los casos de custodia judicial, los niños se convertirán en objetos de sacrificio, se colocarán en medio de discusiones, se les privará, se les hace intermediarios y se los trata como pequeños adultos que desempeñan el papel de mediadores, de terapeutas y de salvadores. En los casos de custodia, el narcisista puede retener el pago de la manutención o de las visitas hacia los hijos, debido a fantasías de sentido de derecho exagerados. Pero la persona con trastorno límite será el que retenga los pagos de la custodia, los pagos, y no ejerza los deberes de custodia sobre sus hijos, y se niega a participar de manera justa en una división de una propiedad o en las visitas también con los niños, solo con el deseo de vengarse de su expareja por haberlo abandonado. En definitiva, ambos terminan lesionando severamente a sus hijos, pero por razones diferentes. Los borderlines utilizan un lenguaje no verbal para comunicar la decepción a su pareja narcisista, quien le ha fallado. El borderline ve este lenguaje no verbal como una forma de conexión o fusión con el otro que debe de ser interpretada,
pero realmente el deseo es de retener el entorno que nunca existió, o sea, retener a ese narcisista, pero el narcisista, o sea, como no se comunica, el narcisista tiene que también adivinar que el borderline está necesitando y que bueno, que está decepcionado porque necesita y no lo comunica. Bueno, por eso, fíjense que es un va y viene este tipo de relaciones. Cuando el potencial del entorno de retención se ve amenazado, como en el caso de un divorcio, domina el miedo intenso y el deseo de tomar represalias. La venganza del borderline. Es en este punto que la persona límite se sacrificará a sí mismo y a su familia y paradójicamente para preservar el sentido de sí mismo. Y como lo pregunté el otro día en mi estado de Instagram, ¿por qué entonces estas parejas permanecen en dolorosas relaciones conflictivas, en estas relaciones de este tipo? ¿Cómo se encuentran? ¿Están locos? ¿Son perversos o son masoquistas? ¿Por qué viven en este dolor? Incluso después de un divorcio o separación, estas personas mantienen un vínculo. No son tan ex. Ellos ellos van a abarrotar el sistema judicial, se sacrificarán a sí mismos, su tiempo, su dinero y sus hijos. La razón principal es que es preferible estar ligado al dolor que al vacío. El agujero negro, el vacío que describió Grostein. La persona límite permanece en las relaciones dolorosas porque el dolor es preferible al vacío. Es lo sin sentido lo que personifica los estados de terror en lugar de la privación en sí. Los pacientes pueden sentirse enfurecidos, pero al menos sienten una sensación de vitalidad en ellos. La vinculación al dolor no está muy lejos de lo que ocurre con los terroristas suicidas de una misión. Al menos ahora sé que estoy vivo, tengo un propósito, un significado y puedo darle significado al sinsentido. Ahora tengo honor y puedo honrar a mi familia y a mi país. Otro punto que quiero tocar en este video es lo relativo, también lo trata John Le Carré, que es lo relativo al abuso infantil. Si bien no hay estudios muy concluyentes de que sí o sí se den estas situaciones, sí lo que es indiscutible es que entre una pareja borderline y narcisista los hijos van a quedar en el medio de una batalla campal, siendo los testigos mudos de situaciones de mucha violencia, de mucha agresividad física y verbal. A veces no física, verbal, pero no es poco, entonces van a quedar en el medio y van a ser los testigos y van a sufrir las consecuencias de esta pareja. Una implicación clínica importante de la información que tenemos sobre la pareja narcisista borderline es la relación a esa unión con el abuso infantil. De Maus en 1974 compiló una amplia encuesta histórica de las actitudes de los padres hacia los niños y su relación con la ocurrencia de infanticidio y abuso infantil. Examinó si los padres amaban y cuidaban a sus hijos, qué les decían los padres a los niños, qué fantaseaban los padres sobre los niños y cómo estos comportamientos afectaban el crecimiento de los menores. Desde la perspectiva psicohistórica de Maus presentó un análisis de fantasía del abuso infantil, proporcionando una descripción general de la historia del infanticidio, del abandono, del amamantamiento, de los pañales, de las golpizas y del abuso sexual. Además, examinó qué tan extendida estaba cada práctica durante cada periodo de tiempo cubierto. Su minuciosa revisión de la historia de la infancia en Estados Unidos es uno de los estudios más completos disponibles sobre la crianza de los hijos. ¿Conducta hacia el instinto de muerte o conducta hacia la vinculación? Antes de discutir el instinto de muerte y el impulso hacia la unión, el instinto de muerte no quiere decir que lo quiere matar, sino una pulsión de extinción, una pulsión de muerte que es para terminar algo, para concluir algo. Entonces, antes de discutir el instinto de muerte en este sentido aclarado y el impulso hacia la unión, debemos considerar la naturaleza universal de la crueldad y las tendencias sádicas en los seres humanos que los impulsan a infligir dolor a los demás. Al discutir la naturaleza erótica de la violencia, Lowenberg cita los casos de Radmant y Dora para demostrar la actitud inicial de Freud en este punto.
Lowenberg afirmó que la psicodinámica de la violencia implica el deseo de destruir la parte despreciada de uno mismo cuando se proyecta sobre la víctima. Por el contrario, también podemos proyectar en los demás cualidades positivas que no tienen, convirtiéndolos en figuras idealizadas. También es importante considerar los conceptos de Melanie Klein en 1976, del instinto de muerte y su aplicación al conflicto conyugal. Los sentimientos y las necesidades se consideran invasiones dolorosas para protegerse del peligro. El instinto de muerte puede ser una respuesta al agujero negro u otras fuerzas vitales amenazantes experimentadas como vacío. Lo que marca a los pacientes límites es que confunden los sentimientos de muerte con la muerte real. La experiencia persecutoria es para Klein una fuerza omnipotente que el infante siente como un homicidio interno, matando el pecho malo de mamá o el pene malo de papá. En sentido fálico, en sentido metafórico, edípico. Matar al terapeuta o a las propias necesidades pueden ser una forma en que los borderline se deshagan de los peligros inminentes. En el dolor mental generado por la experiencia de la separación del lazo de objeto, el límite vuelve a la experiencia primitiva del no pecho, que es intolerable. ¿Y por qué es esto así? Joan Lacar habla sobre que lo voy a hablar en el próximo video, este punto. Pero hay una diferencia entre lo que es la privación materna y otra cosa lo que es la deprivación. El narcisista estaría sufriendo la deprivación materna. La tuvo la madre y por algún acontecimiento, o que murió la madre, se enfermó, nació un hermano, esta criatura ha quedado de lado y entonces por eso estas pataletas o estos berrinches, este sentido de derecho que tiene el narcisista, es un intento de restablecer ese vínculo original, esa simbiosis con la madre. Inconsciente lo hace, no lo hace a propósito, no lo hace conscientemente. Ahora, el borderline, en cambio, ha sufrido directamente privación materna, falta de pecho. Por eso se habla de falta del pecho. Melanie Klein habla mucho de esto y Bion también al respecto. Entonces, la falta de pecho crea en este adulto esa sensación de vacío, de no existir. Porque la primera persona que nos da existencia en nuestras vidas es mamá. Y si mamá no nos da el pecho, no es que no nos da el pecho, sino porque que te dé mamadera no quiere decir que vas a tener que vas a terminar con un trastorno límite, sino que el pecho me refiero al cariño, la contención, la cercanía. Y hay toda una generación que habla, que los chicos cuando se acostumbran a los brazos, ¿cómo que se acostumbran a los brazos si todavía no se enteró que nació? Entonces, bueno, conceptos de abuelas y madres también, que cada vez son menos, por suerte, porque muchas mamás se están educando. Entonces, regresando. En el dolor mental generado por la experiencia de la separación del lazo de objeto, o sea, el primer objeto de amor, la madre, la persona con trastorno límite vuelve a la experiencia primitiva del no pecho, que es intolerable para él. Existe la idea preconcebida de que en algún lugar en el futuro hay un pecho, que algún salvador místico rescatará a la persona del otro peligro y lo conducirá por el camino de la felicidad. Más allá del dolor, creo que para la persona límite existe el deseo de la experiencia del desarrollo personal, de la vinculación y del apego con un buen objeto materno o paterno, dependiendo del género. Las personas límites a menudo se unen al dolor debido a la incapacidad de aferrarse a los sentimientos de pérdida, privación y de duelo, o de identificarse con las víctimas también. Con las víctimas que ellos han dejado. Conclusión: la compleja psicodinámica de la relación narcisista-borderline implica un equilibrio continuamente cambiante entre culpa y vergüenza, envidia y celos, omnipotencia y dependencia. El proceso que transporta estos sentimientos es la identificación proyectiva o la identificación proyectiva dual. La naturaleza misma de la identificación proyectiva despoja a la psique de todos los recursos, afectando el juicio, la percepción de la realidad y la capacidad de pensar.
En la medida en que el mundo externo se nubla en proyecciones duales, la pareja narcisista borderline permanecen apegados exclusivamente por sus objetos internos, por sus representaciones, por sus imágenes, por sus idealizaciones. Ninguno de los dos puede expresar sus necesidades de manera directa y adecuada, ni aprender de la experiencia, porque no se conectan a la emoción correcta. Siempre se están conectando a la ira, a la venganza y todas estas emociones que estuve hablando, pero no la emoción sincera y humilde. En cambio, se entregan una variedad de dramas teatrales basados en defensas primitivas, escisión e identificación proyectiva. Se trata de un intento de culpar al otro miembro de la pareja por deficiencias reales o percibidas en el yo, deficiencias que surgen de lesiones infligidas hace mucho tiempo por otros que siguen encontrándose en este V-spot, en este punto de vulnerabilidad. Cuando se despierta este punto de vulnerabilidad, el presente, o sea, cuando está detonado esta vulnerabilidad del pasado, el presente se convierte en una mera recreación de heridas y sentimientos arcaicos, una puesta en escena de roles preestablecidos internamente que la pareja interpretan en un drama eterno que comienza en la infancia de ellos. Bueno, gente, este fue el trabajo sobre las emociones que involucran a esta pareja, fuertes, y que le hacen una pareja imposible. En mi opinión personal, si bien John Le Carré ofrece un tratamiento, tengo mis dudas. Tengo mis dudas de la viabilidad del tratamiento. Es muy factible que pueda funcionar para las personas que tengan estilo, pero ya cuando el trastorno es severo en ambas personas, no creo que pueda funcionar. No le veo futuro a esta pareja. Y lo más triste que quedan niños en el medio de todo este caos y que crecen dentro de estas dinámicas totalmente disfuncionales y agresivas, violentas. Y ellos no pueden elegir escaparse. Los adultos sí se pueden escapar del uno del otro. Pero los niños no se pueden escapar y quedan ahí, atrapados. Si les gustó, denle like, compártanlo. Pueden colaborar con el canal viendo 30 segundos de publicidad o haciendo alguna donación espontánea a través de la cuenta de PayPal que está en la cajita de descripción. Y bueno, el próximo video estaré hablando de las posiciones dinámicas, en cómo van cambiando ante el dolor, cómo la mente va cambiando las fichas, digamos, por así decir, que pasan al frente para hacerse cargo del dolor que tienen enfrente. Bueno, desde el punto de vista del psicoanálisis dinámico, por supuesto, porque ya lo he hablado del punto de vista de la disociación estructural de estas cuestiones, pero quiero hablarlo desde este punto también basándome en el libro de John Le Carré, que es buenísimo. Hasta luego, gente, nos vemos.